Cuando trabajamos nuestras aplicaciones para que sean ejecutadas en diferentes dispositivos, tenemos que tener en cuenta algunas pautas y sobre todo pautas que tienen que estar relacionadas a las diferentes tipos de pantallas que están disponibles en el mercado, dependiendo del tipo de dispositivo que estemos usando. En ese sentido, Android hace un excelente trabajo para poder tener diferentes aspectos y apariencias en dependencia de ese dispositivo con su respectiva pantalla. En cuanto a las consideraciones o características que tenemos que tener en cuenta, hay algunos elementos que como desarrollador debemos considerar evidentemente para que nuestra aplicación cumpla con una transición lo más natural posible en todo lo que es el comportamiento de la aplicación a lo largo de las diferentes plataformas existentes a nivel de hardware y más bien en el sentido de las diferentes pantallas que están disponibles. Pues algunas de esos conceptos para trabajar nuestra aplicación en múltiples pantallas tenemos lo que es el tamaño de la pantalla, que hace referencia a lo que es el tamaño físico de la pantalla, que se mide en términos de la diagonal de la pantalla. También tenemos lo que es la densidad de la pantalla, y la densidad de la pantalla tiene que ver con la cantidad de píxeles que están dentro de un área física de la pantalla. Normalmente se le conoce como dots per inch o más bien PPI, pixel per inch, que tiene que ver con la cantidad de píxeles que ocupa la pantalla en un área específica de la misma. Otra de las características, aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con múltiples pantallas desde nuestra aplicación es la eh, densidad del dispositivo. Más bien lo que se llama densidad independiente píxel o píxel independiente de la densidad, que es una unidad virtual de los píxeles que se pueden usar cuando definimos el layout de una interfase gráfica en nuestra aplicación. Y esto consiste en una especie eh, de estándar, ¿verdad? De píxel estándar, que independientemente de la plataforma, de la pantalla, la dimensión de la pantalla o la densidad de la pantalla donde se ejecuta la aplicación, va a haber un mismo layout o un layout muy parecido en todas los dispositivos donde se ejecute la aplicación, que están basadas en píxel de densidad independiente. Y eso se logra porque se toma como referencia una pantalla basada en 160 dots per inch o dpi, que hace que sea, eh, vamos a decir, basada en esta métrica, se convierte en una referencia cruzada para todas las diferentes pantallas donde se ejecuta nuestra aplicación que corre sobre este tipo de unidad virtual de píxel. En cuanto a los tamaños y densidades, Android hace un excelente trabajo dividiendo los diferentes rangos de tamaños de pantalla y densidades y se generaliza mediante cuatro categorías dependiendo de si es el tamaño. Tenemos la categoría small, normal, large y extra large, que extra large corresponde más a lo que serían tabletas, dispositivos de tablets. En cuanto a densidades, se agrupa igualmente en cuatro categorías generalizadas, cada una dependiendo de la densidad. Tenemos el LDPI, que es Low DPI, MDPI, Medium, High DPI y Extra High DPI. Los Extra High DPI tienen la mayor resolución y estas apuntan normalmente a lo que serían resoluciones de pantalla más grande, como es el caso de las tabletas. Estos tamaños y estas densidades cumplen o coinciden, machean directamente con tamaños reales de dispositivos. Estos tamaños generalizados que utiliza Android como esquema
de dimensionamiento del tamaño y de la densidad realmente apuntan a lo que sería un tamaño real en pulgadas del dispositivo. Tenemos que por lo menos de 2 a 4 pulgadas, estamos considerando un equipo en el rango small normal, de 4 a 7 un rango ya para dispositivos con una pantalla de 4 a 7 pulgadas, entra dentro de lo que es la categoría large de tamaño generalizado en Android, y el extra large ya es para dispositivos que están entre los 7 y superan los 10 pulgadas, que estos serían los casos de las tabletas. Y en cuanto a la densidad, pues tenemos lo que son densidades generalizadas en 4 categorías. Tenemos que de 100 a 200 sería densidad de low, medium, y ya las que se superan los 300 dpi, pues serían dentro de la categoría extra high dpi en Android. Algunos calificadores de configuración que se utilizan para poder tener una métrica estándar cuando desarrollamos nuestras aplicaciones, eh, pues tenemos aquí un listado que van desde lo que es el tamaño, la densidad, la orientación de la pantalla y el aspecto, el ratio de la pantalla. Tenemos diferentes calificadores. En el caso del tamaño tenemos los que ya hemos mencionado: small, normal, large. También tenemos para la densidad diferentes tipos de calificadores. Igual para la orientación tenemos que puede estar landscape o portrait, la orientación de la pantalla en otro dispositivo. Esos calificadores nos permiten a nosotros lograr una estandarización que permita cumplir con que la aplicación se vea igual en todas las plataformas o dimensiones de pantallas que se ejecutan. En este caso, cuando menciono plataforma, estoy hablando específicamente del hardware de la pantalla. Dentro de lo que es la estructura de un proyecto Android, tenemos diferentes recursos. Los recursos de tipo layout son los recursos que tienen que ver con el tamaño de la pantalla. Para un tamaño normal de pantalla tenemos el recurso layout normal, pero si quisiéramos agruparlo por diferentes tipos de pantalla, podemos tener layout small, layout large, layout x large, layout x large land para un tipo de pantalla muy grande, y orientación landscape. Igualmente funciona cuando trabajamos con bitmap o con imágenes, para el icono, para imágenes que se muestran en una galería, por ejemplo. Tenemos diferentes dimensiones, y ahí tenemos que ver con la densidad de la pantalla, porque ya ahí estaríamos hablando de la resolución de, de la pantalla y de cómo se va a desplegar esa imagen en pantalla. Ya hemos trabajado previamente con esto. Vemos que en la estructura de un proyecto Android tenemos Drawable HDPI, Drawable LDPI, MDPI y diferentes iconos que van a ser diferentes escalas dependiendo de la densidad de la pantalla. Evidentemente podemos dejar que Android sea quien se encargue de hacer el escalado o el redimensionamiento de la imagen, pero si queremos hacer la recomendación que para poder nosotros mismos trabajar la resolución de la imagen cuando se muestre en una pantalla específica, ya sea de baja resolución, de media resolución, pues en vez de nosotros dejar que Android sea quien haga la escala automáticamente, la imagen, pues podemos hacer nosotros mismos la escala, reduciéndole el tamaño, pero tratando de que la imagen se vea nítida, independientemente de que si es un dispositivo con baja resolución o baja densidad de pantalla. En cuanto a trabajar con las pantallas, para que se cumpla, que podamos tener la misma apariencia, la misma visualización de nuestra aplicación, independientemente de la
de la pantalla, el dispositivo que estemos ejecutando la aplicación, tenemos mejores prácticas, y estas mejores prácticas son importantes tenerlas en cuenta para cuando hacemos nuestra aplicación y queremos que se vea y luzca siempre atractiva y de la misma manera en el device del cliente. Y para eso tenemos diferentes métricas como el tipo de unidades. El tipo de unidad es muy importante cuando creamos el layout, porque el tipo de unidades que nos va a permitir a nosotros escalar o hacer que el texto, la imagen, los componentes se vean y se muestren de una forma que no sobrepasen el espacio visible de la pantalla, o que se muestren de una forma realmente eh, adecuada para que no molesten, ni sean muy pequeños ni sean muy grandes. Y podemos utilizar parámetros que utilizábamos, por ejemplo, en los archivos XML, que son los que nos permiten hacer el layout, construir el layout de la aplicación. Y vemos parámetros como wrap content, ¿verdad? El field parent, poder asociar un número utilizando la métrica o la unidad de PI en el caso de, de un componente tipo botón, o un componente que no maneje texto. Ya para un componente que maneje un control, que maneje texto, usamos eh, scale eh, per inch, la que SPI. En ese caso, pues ya ahí se escala y se toma la preferencia de la configuración del dispositivo del cliente o del usuario. Otra consideración, otra práctica que podemos utilizar es no usar valores hardcode en el código de la aplicación. Y esto tiene que ver con lo anterior. No tenemos que vincular que un control esté limitado a un valor fijo que no sea independiente del dispositivo. En ese caso, si tenemos un valor hardcode, ¿verdad? El código puesto fijo, el valor dentro del código de la aplicación, estamos haciendo que siempre este valor fijo, este valor codificado a nivel de aplicación, a nivel de código, se mantenga independiente y no se escale, no se reduzca ni aumente, dependiendo de las condiciones eh, físicas del dispositivo, como es el tamaño o la preferencia del usuario. Otra de las prácticas es no usar el layout, absolute layout, que de, de por sí ya está depreciado, deprecate. Y esto es porque el absolute layout utiliza píxeles eh, que son condicionados eh, a, a escalas fijas. O sea, cuando utilizamos absolute layout tenemos que depender de coordenadas, píxeles de coordenadas específicas del dispositivo, y eso pues evidentemente hace que se pierda la neutralidad, portabilidad y que la apariencia se mantenga a lo largo de las eh, diferentes tipos de dispositivos donde se ejecuta la aplicación, y eso no es lo que queremos. También tenemos como métrica, como práctica, suplir recursos de imagen alternos dependiendo de la densidad. Y eso lo vimos anteriormente cuando colocamos una imagen para high DPI, low DPI, medium DPI, XLarge DPI. ¿Verdad? Cada una de esas imágenes tiene un tipo de resolución y un tipo de densidad que se soporta para una cantidad de píxeles que soporta esa densidad, y eso mantiene la nitidez de la aplicación en cuanto a las ejecuciones en los diferentes dispositivos disponibles. Y todas estas consideraciones que hemos visto evidentemente son necesarias para lograr que nuestra aplicación mantenga un look and feel estandarizado, y que mantenga siempre el usuario eh, con, eh, con la aplicación eh, tal como la quiere ver, independientemente si la usa en una tableta, si la usa en diferentes dispositivos, y si tiene que migrar a otros dispositivos en diferentes pantallas, pues mantenga
la misma esencia de la aplicación que se acostumbra a utilizar. En este caso, pues es importante tener en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente.